voy a rogar que pueda grabar estando yo con los auriculares y escuchar sus voces. Recién hice una prueba y al parecer sí, pero me pasó una vez que intenté grabar con los auriculares puestos y después no se escuchaba el audio. Vamos a retomar un poco donde veníamos hablando la vez pasada, que eso fue hace como un mes ya, no sé, sí. Y vamos a entrar en el tema. Hoy las chicas, Luz, Sabrina, Nami, Ailén y Camila van a exponer, ¿sí? Así que voy a hacer la presentación lo más rápido posible para que ustedes tengan el tiempo, puedan manejar el tiempo, y cuando terminen las chicas vamos a hablar del trabajo práctico, los trabajos prácticos que se van a venir. Hola, no se olviden de poner presente en el chat los que han entrado últimamente, ¿sí? Habíamos empezado a ver esta unidad que se llamaba Alegorías del Poder. ¿Se escucha mucho ruido de fondo? No. No, tengo prendo el lavarropa. Habíamos visto esta unidad llamada Alegorías del Poder. Para hablar de alegoría, tuvimos que revisar en principio dos conceptos que presuponen el concepto de alegoría, que eran símbolo y metáfora. Si hagamos que el símbolo es algo icónico, que representa algo que no tiene una denominación antes, la metáfora es atribuirle a algo las calificaciones de otra cosa, ¿sí? Había puesto el ejemplo de un romance de Gongres, las venas con poca sangre, los ojos con mucha noche, ¿no? Una metáfora de que se están muriendo. Hay un montón de metáforas. Básicamente las definiciones son metáforas, ¿no? Bueno, ese es un problema de la lexicografía. Y particularmente nosotros vamos a trabajar un corpus que se llama Literatura Decimonónica Argentina. Y yo les había adelantado que no existe tal cosa como, y haciendo cita a un texto que no vamos a poder leer porque lo recorté, pero que aplica, es, no podemos hablar de literatura porque la literatura es algo que se define a finales del siglo XX y es algo que muchos consideran que está en extinción o que ya se extinguió. No podemos hablar de Argentina, el territorio que hoy denominamos Argentina se terminó de constituir en 1994, o sea, hace menos de 30 años. ¿30? Sí. 26 años. Y literatura, bueno, decimonónica sí. Bien, esos tres conceptos, decimonónica, porque es del siglo XIX. Y además, por ejemplo, van a entrar textos que, en rigor, si nosotros lo analizamos desde nuestra perspectiva, no serían literatura argentina. Por ejemplo, La Refalosa. La Refalosa fue escrita por Hilario Escazudi, que es uruguayo, ¿sí? Entonces, ¿qué? Literatura rioplatense, ¿sí? Es un problema. Particularmente la literatura argentina, decimonónica, gira en torno a, podríamos decir, un primer eje y un segundo eje. El primer eje es el conflicto entre unitarios y federales, ¿sí? Y el segundo eje sería el lugar del otro, ¿sí? La campaña del desierto. Básicamente hay otros textos, no sé, popurrí de Cambaceres, que habla de otra cosa, ¿no? Es como, se considera como la primera novela argentina. Y no trata esos problemas, trata, por ejemplo, la corrupción. Un tópico bien argentino, ¿no? Bueno, no sé si pudieron leer este poema, ¿sí? Lo que está hablando es de una tortura que hacía la mazorca, que era esta policía parapolicía en realidad, ¿no? Policía paralela, les hacía a los unitarios en la época de Rosa. Yo lo puse ahora porque en rigor esto se considera el género gauchesca. Pero para que nos adentremos en esta dicotomía, que no vamos a ver en profundidad,
que es el tópico de civilización y barbarie, que también se desprende del tópico de conflicto entre unitarios y federales. ¿Sí? Si nosotros decimos civilización y barbarie, estamos hablando de Sarmiento, que no vamos a leerlo directamente en este año, por suerte para ustedes. Entonces, en este conflicto, ¿sí? Recuerden que lo que está de fondo es quién va a llevar el poder, ¿sí? ¿Quién se va a sacar del puerto? El puerto es donde se produce la mayor riqueza, ¿sí? Lo voy a leer este de acá, y después esto lo voy a retomar en el trabajo. No sé si tienen dudas, si quieren que lo leamos entero. ¿No? ¿Sí? Hola. Te escucho medio tildado, profe. ¿Qué había hecho? Había preguntado si, a ver, voy a sacarme esto. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, se escucha bien. Sí, ahí sí. Sí, me imaginaba que esto iba a fallar. Igual antes también más o menos te escuchaba bien, pero la última parte se me trabó a mí también. Bueno, que si les parece leemos el poema entero, o con solo leer la primera parte alcanza. No sé, para mí leerlo. ¿Lo leo? Bueno, no le doy un traguito de agua. Bien, esto es gauchesca, poesía pensada para ser recitada oralmente, ¿sí? Mira, gaucho salvajón, que no pierda la esperanza, y no es chanza de hacerte probar qué cosa es tintín y refalosa. Ahora te diré cómo es, escucha y no te asustes, que para ustedes canto más triste que Viernes Santo. Unitario que agarramos, lo estiramos y paradito nomás, lo agarran los compañeros, por supuesto marzoqueros, y ligado con maniador doblado, ya queda codo con codo, y desnudito ante todo, salvajón. Aquí empieza su aflicción, luego después a los pieses, un sobeo en 3 dobleces, se le atraca y queda como estaca, lindamente asegurado y parado lo tenemos, clamoreando y como viendo y medio chanceando, lo pinchamos y lo que grita, cantamos la refarosa y tintín sin violín. Pero seguimos al son de la vaina del latón, que asentamos el cuchillo, y le tanteamos con las uñas el cogote. Brinca el salvaje billote que da risa. Finalmente, cuando creemos conveniente, después de que nos divertimos grandemente, como decimos al salvaje, el resuelo se le ataje, y a la derecha lo agarra uno de las mechas, mientras otro lo sujeta, como a otro de las patas, y si se mueve esas agatas, entre tanto nos clama por cuánto santo tiene el cielo. Pero ahí nomás por consuelo, a su queja, abajito de la oreja, con un puñal bien templado y afilado, que se llama quitapenas, le atravesamos las venas del pez hueso. ¿Qué se hace con eso? Larga sangre, que es un gusto, y del susto entra a revolver los ojos. ¡Qué jarana! Nos reímos de buena gana, y muy mucho, al ver que hasta les da chucho, entonces lo desatamos y soltamos y sabemos parar para verlo. Refalar en la sangre hasta que le da calambre y se caía a patalear y a temblar muy fiero hasta que se estira el salvaje. Y lo que expira, le sacamos una lonja, que apreciamos el sobarla y de manera, gastarla ahí, se le cortan las orejas, barba, patillas y cejas, y pelado lo dejamos arrumbiado para que engorde algún chancho o carancho. Con que ya ves, salvajón, nadita te ha de pasar después de hacerte gritar, ¡viva la Federación! El poema es tremendo. Es tremendo, tremendo, tremendo. No sé si se acuerdan, pero es tremendo. Volvamos a pensar un poquito de la alegoría del poder, ¿sí? Todo el tiempo los los federales, están diciendo al que lo están torturando que él es un salvaje. Mientras le cortan el pescuezo, le cortan las orejas, se lo dan a los chanchos, ellos todo el tiempo repiten salvajón, ¿no? Gaucho salvajón.
gauchos al bajón. Y lo que nosotros se está utilizando para mí en este poema, ¿sí? Se está adoptando la postura de un federal, ¿sí? ¿Cómo pensaría un federal sería, ¿no? El challenge del siglo XIX. Entonces habla como sí, ¿no? Para esto, Sí, para algo así es lo del matadero también. Exacto, sí. Lo que acá deberíamos pensar, ¿no? Estos límites entre literatura e historia, es que el autor, que es Hilario Casubi, era un antirracista, ¿sí? Entonces, él, para crear su narración, tiene que imaginarse del lado contrario. Con Echeverría va a pasar lo mismo, ¿sí? Echeverría era un antirracista que se tuvo que ir en la primera vuelta de tuerca, en la primera sospecha de que lo iban a ir a buscar, hacerle esto, ¿sí? O sea, se tenían que ir a Uruguay o a otro país porque le iban a hacer esto, ¿sí? A ese nivel llegaron. Ustedes, si quieren pensarlo, pueden pensarlo estos procesos, ¿no? Con un poco con lo que vieron el año pasado, que fue Operación Masacre, ¿sí? El fin justifica los medios, ¿sí? Para yo solventar mi palabra, puedo utilizar cualquier medio, ¿sí? En este caso, la tortura, la vejación, ¿sí? Bueno, ahora, ¿alguna duda con esto? No. Bien, ahora le voy a ceder las palabras a las chicas. Ya lo había abierto. Ahí está. Qué lindo les quedó. A ver si me permite. Yo las quisiera. Si ustedes tienen para habilitarse los micros, ¿no? Sí. Bueno, Sí. yo me voy a silenciar. Perdona. Te Bueno, vamos avisando cuándo pasar, ¿no, profe? sí. Ok. Ay, no sé qué hacer. Tengo miedo de que esto no funcione después. ¿Están viendo? No. No, ahora solo estamos viendo Classroom. A ver ahí. Ahí, a ver. Sí, ahora sí. Ahí va. A ver. Quiroga y Brice entraron recién. Deben un cachito. Sí. ¿Ahora la ven? Sí. Perfecto. A ver. Yo me voy a detener el video y me voy a silenciar. Me voy a silenciar y pausar mi video. Las escucho. Bueno, arrancamos, ¿no? Sí. Bueno, nosotras vamos a hablar sobre la obra y vida de Echeverría. Si querés, profe, anda pasando a la segunda diapositiva. Denme un cachito que no puedo ver quién está hablando. A ver. Yo, Sabrina. Sí. Si no te vamos diciendo los nombres, profe. No, Dale, ahí profe. puse el chat así yo las veo. Dale. Bueno. José Esteban Antonio Echeverría nació el 2 de septiembre de 1805, en el barrio porteño del Alto, que hoy sería San Telmo, ubicado en Buenos Aires, Argentina. Era hijo de la argentina Doña María Espinosa y del español José Domingo Echeverría. También tenía una hija llamada Martina. Durante su primera infancia perdió a su padre y luego más tarde a su madre, que estaba enferma, que fallece de una enfermedad cardíaca y dolencias nerviosas sufridas por la vida. Echeverría fue un poeta cívico, comprometido con la renovación de la literatura y la generación de la sociedad. Si querés, profe, pasar a la diapositiva 3.
Bueno, su trayectoria de la vida abarca 3 momentos sobresalientes para la Argentina en el siglo XIX, que son la Revolución de Mayo, el periodo ilustrado encabezado por Rivadavia y la etapa federal bajo la hegemonía de Rosas, que bueno, estas atraviesan su infancia, su formación y su madurez cívica y literaria. Recibe las primeras letras en la Escuela de San Telmo, la cual dependía del Cabildo Revolucionario. Luego también va a la Universidad de Departamentos de Primeras Letras, al Colegio de Ciencias Morales, y se implementa un sistema de becas para formar en Europa. Bueno, él transcurre su segunda fase de formación cuando viaja a París, en 1826, que justo París estaba en su punto máximo de romanticismo. Luego, después de 4 años, vuelve a Buenos Aires en 1830, en donde adhirió al nuevo credo romántico y aspiró al clima de cambio cultural de la ciudad de Buenos Aires. En esos 4 años tomó cursos de distintas asignaturas, en la Soborna, el Ateneo y con profesores particulares. Pero además, durante ese tiempo, también aprendió sobre ambas etapas, que son la rivadaviana y la parisina, que bueno, estas van a ser importantes para el desarrollo de su futuro. Ahora la siguiente diapositiva. Echeverría se vincula con Juan Bautista Alberdi, Domingo Sarmiento y Juan María Gutiérrez, entre otras personas que compartían el mismo pensamiento político. En cuanto a su afiliación política, él aboga por la regeneración que emerge del oscurantismo colonial, donde se practicaba el consenso público de los vecinos como base de la democracia y defiende una postura en la que los grupos unitarios y federales deberían conciliarse. Bajo estos mismos pensamientos, reúne a escritores y artistas en la librería de Marcos Sastre. Sin embargo, Rosas desconfía de esas reuniones, por lo que los participantes se exilian. Por eso, después conforman la Asociación de Mayo, pero después de una denuncia, pues la ponen fin porque sus miembros deciden dispersarse. Echeverría fue obligado a apoyar la fallida expedición del general Lavalle, entonces él se ve forzado a refugiarse en Uruguay, primero en Colonia de Sarmiento y después en 1841 en Montevideo, donde va a tener que abandonar a su hija Martina, que nunca vuelve a ver, y allí sigue escribiendo sin descanso prosas y poemas largos que no alcanzan los logros anteriores. Por eso tuvo que vender parte de su biblioteca para mantenerse y muere el 19 de enero de 1851 en Montevideo con 45 años. Pasa por fe. Bueno, pasando a sus obras más destacadas, en 1831 publica sus primeros versos en diarios porteños. En el año 1832 aparece anónimamente Elvira o la novia del Plata, un poema de 32 páginas que inaugura la poesía romántica en lengua española. Después publica Los Consuelos en 1834, esta vez con el nombre del autor y la edición a cargo de Juan María Gutiérrez. Este es el primer libro de poemas de un argentino publicado en Buenos Aires. En 1837 publica La Cautiva, que es su mejor obra en verso dentro de rimas, pero tuvo tanto éxito que se empezó a publicar independientemente. En Uruguay pasa a ser miembro del Instituto de Instrucción Pública y del primer consejo de la Universidad de Montevideo. A pedido del romántico uruguayo Andrés Lamas, Echeverría escribe el Manual de Enseñanza Moral. En esa misma ciudad también publica La Insurrección del Sud. Entre los años 1839 y 1840 redacta El Matadero, que permanece inédito hasta 1871, cuando su amigo Gutiérrez emprende su publicación póstuma, es decir, luego de su muerte, en la revista Río de la Plata. Ahí, profe, si querés pasar. Bueno, como dije, El Matadero es una de las obras más destacadas, más conocidas.
y este es un relato que transcurre en Buenos Aires durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, durante la época de Cuaresma. Se describe un diluvio presente por 15 días. En ese periodo se inhabilitó el matadero y como consecuencia de esto hubo falta de carne y una gran crisis económica. Mucha gente padecía de hambre y ya pocas personas respetaban el hecho de no comer carne por la Cuaresma. Ahí, profe, pasa. Bueno, debido a ello, el restaurador Rosas manda 50 novillos al matadero para repartir en una actitud que el pueblo admira y valora mucho, más allá de que, lógicamente, esa cantidad no iba a alcanzar para todos. Esto causa que las personas se peleen y se lastimen por un trozo de carne. Cuando ya 49 novillos habían sido asesinados, quedó la presencia del último. Bueno, este novillo del que habla Camila era finalmente un toro, que cuando lo quieren agarrar para poder matarlo, se escapa y genera una catástrofe, por ejemplo, mata a un niño. Bueno, los jinetes lo siguen, hasta que logran agarrarlo y finalmente lo matan. Profe, si quieres pasar. Bueno, cuando ya todos se estaban yendo del matadero porque ya no quedaban novillos, una persona nota la presencia de un chico que por la apariencia afirma que es un unitario. Entonces arrebatan a esta persona y lo llevan a una casa que parecía ser un lugar de tortura, ¿no? Por lo que se describe en el relato. Esto lo hacen por orden del juez del matadero. Bueno, el hombre se resiste al interrogatorio y lo torturan cada vez más para que hable. Después de expresar todo su odio y rabia, finalmente muere. Los federales se van y lo dejan en ese lugar solo y dicen algo así como, se lo tomó muy en serio, solo estábamos jugando, como que minimizan esa situación de tortura. Al final de la historia, el autor da su punto de vista sobre el federalismo rosista. Él lo que expresa es que los federales defendían o apañaban esas torturas, esos maltratos y esa violencia que habían puesto el restaurador, que era Rosas, ¿no? Por eso dice que los federales llamaban salvajes unitarios a las personas de bien, que eran decentes y que no ejercían violencia solo por el hecho de ser diferentes, ¿no? Así que, profe, pasa. Bueno, ahora vamos a pasar al texto crítico de Ricardo Piglia, que se llama Echeverría y el lugar de ficción. Bueno, comienza hablando de que la historia de violencia en la Argentina se puede representar a partir de la ficción. Esa historia es la reconstrucción de los hechos o acontecimientos que son descubiertos con los rastros que dejan la literatura, las relaciones de poder y las formas de violencia. Se encuentran las marcas en el cuerpo y también en el lenguaje que muestran un país en donde los escritores alucinan. Por eso dice que esta historia que debe leerse no como una verdad, sino como una pesadilla misma que es. ¿Pasó? ¿Pasó la diapo? Espera un segundito, profe. Sí, profe, pasa la diapositiva. Bueno, Piglia dice que la historia de la narrativa argentina empieza dos veces, ya que hay un doble comienzo para una misma historia. Esto es lo que sucede con El Matadero de Esteban Echeverría y la primera página de El Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Ambas narran la misma escena de violencia, pero son dos versiones diferentes de una misma confrontación que fue narrada en distintas formas a lo largo de la literatura argentina. Este enfrentamiento es la lucha entre la civilización y la barbarie, dos términos que Sarmiento popularizó. Ahí, profe, puedes pasar.
Bueno, en el relato de Sarmiento se cuenta la historia de un hombre que tras ser violentado decide exiliarse, pero antes de hacerlo escribe una frase en francés, que es esa que está en el PowerPoint. Esta misma es traducida libremente por Sarmiento como «bárbaros, las ideas no se matan». La utilización de ese idioma extranjero contiene un gran peso político. En primer lugar, se puede decir que él abandona su lengua materna al mismo tiempo que abandona su patria. Y en segundo lugar, lo que quiere hacer Sarmiento es marcar la diferencia entre la civilización y la barbarie. Mientras que los civilizados pueden leer fácilmente la frase, los bárbaros no lo logran y tienen que acudir sí o sí a un traductor para que interprete por ellos las palabras. Bueno, esta narración está hecha en una forma de un formato de relato verdadero, una autobiografía, pero tiene un poco de ficción escondida, impuesta por Sarmiento de una forma sutil. Y esta es la versión triunfal de la historia, ya que aparte de lograr exiliarse y seguir viviendo, el hombre deja una marca en sus opositores y su tierra natal. Esa sería la frase en francés, haciendo su última protesta política en el lugar. Ahí, profe, puedes pasar. En cambio, en el relato de Echeverría se cuenta la historia de un unitario que, en lugar de huir y exiliarse como lo hace en la historia de Sarmiento, se interna en el territorio enemigo, donde posteriormente es torturado y finalmente muere. Mientras que Sarmiento presenta de una forma breve y más sutil la violencia que vivió el hombre, Echeverría la trae como eje central de la historia. Esta violencia en el cuerpo y en el lenguaje se presenta en toda la trama desde que comienza, con la forma de matar a los animales, las personas luchando entre sí por un pedazo de carne, y el vocabulario utilizado por los gauchos, hasta el final, donde torturan y denigran al unitario. Otra diferencia con el Facundo es que mientras esa historia busca enaltecer a través del lenguaje extranjero, esta otra narración lo que hace es utilizar el lenguaje popular con el que pretende probar la bajeza y la animalidad de los bárbaros. Esta es la versión paranoica y alucinante, perteneciendo así al género de ficción. Por esta razón, a pesar de ser escrito por Echeverría en 1838, El Matadero permaneció inédito hasta 1874, cuando Gutiérrez logró salvar el documento de entre los papeles del escritor ya fallecido años antes. Lo que sucedía en ese momento con la ficción era que aún no la tenían no tenía un lugar para la literatura argentina, y menos al aparecer como antagónica con el uso político de la literatura. Bueno, la ficción en Argentina nace en el intento de representar al mundo enemigo, al mundo del otro, ya que para narrar el propio mundo, en este caso el de la civilización, en Argentina se utilizaba la autobiografía. Por eso Sarmiento utiliza la imaginación para presentar el mundo de Facundo Quiroga y de los bárbaros, por lo que discretamente utiliza a la ficción. Pero como ya dije, en Argentina, para esa época, el texto solo tenía eficacia si se dejaba de lado a las supuestas mentiras de la imaginación. Ahí, profe, pasa. Bueno, para finalizar, Piglia dice que Facundo empieza donde termina El Matadero, entre la cita francés y la utilización del lenguaje popular. En esa mezcla de relación y antagonismo se define una larga tradición de la literatura argentina, pero la importancia de estos relatos está en que ambos plantean una opción fundamental ante la violencia y el poder. Una es el exilio, como la plantea Sarmiento en El Facundo, y la otra es la muerte, como plantea Echeverría en El Matadero. Esta opción se repitió muchas veces a lo largo de toda nuestra historia argentina. Para finalizar, Piglia termina su texto diciendo que la literatura tiene siempre una marca utópica, cifra el porvenir y actualiza constantemente los puntos claves de la política y de la cultura argentina, diciendo de cierta forma que la literatura tiene huellas de toda nuestra historia. Ok, profe, listo. En la última diapositiva está nuestra bibliografía y el nombre de nuestros intérpretes. Buenísimo, chicas. Ahí les mando algo por chat. Les voy a pedir que porque quedan 7 minutos y me parece como
que aparte de que pusieron muy bien, las felicito, estaría bueno charlar un poquito más del matadero, ya que la semana que viene no vamos a tener clase, y bueno, me tomo los 20 minutos, porque ustedes me conocen, yo no me los tomo, cortamos siempre y 20, pero les voy a pedir que vuelvan a entrar con el link, ¿sí? Yo voy a tardar 1 o 2 minutitos en lo que se guarda la grabación de esta primera parte, para comentar un poquito la cosa. Si quieren ir poniendo ahora, lo que podemos hacer es eso, pongan ahora presente, cortamos, guardo y vuelven a entrar en 5 minutos. Así hacemos de corrido, no se corta mientras hablo. ¿Sí hacemos eso? Sí, dale. Dale, profe. ¿Salimos? Sí, a medida que vayan poniendo el presente, salgan, yo guardo la parte que se grabó y volvemos en 5 minutitos más o menos, que es lo que tarda en guardarse la grabación, más o menos.